La marginación en la Edad Media era algo de lo más habitual, de lo que solo podías salvarte casi con total seguridad si eras procedente de una familia noble, cristiano, de raza caucásica y a veces ni eso. Y si no, que se lo iban al pobre Carlos II de Austria, del cual decían que era tonto e impotente, pero que desde este pequeño altavoz defendemos y queremos. Una narrativa al que los propios Borbones dieron mucho bombo. En este vídeo hablaremos de grupos sociales que quedaron marginados en la Edad Media, más que por un motivo de raza, religión o cultura, por ignorancia, o porque sí, básicamente. Así que vamos allá. Los cagots o agotes eran un grupo social que seguro que a algunos suena, pero que dejó de estar constituido y señalado como tal desde hace bien poco. Si bien su origen e historia no están concretados, lo que sí seguro es que sufrieron una marginación severa desde principios de la Edad Media hasta el siglo XX. Aunque su origen no sea algo seguro, se barajan diferentes teorías, y son teorías que realmente no son incompatibles unas con otras. La etimología de la palabra cagot se dice que podría venir de can o perro, pero no un perro cualquiera, sino un perro godo. Según se cree, debido a la llegada de visigodos que huían de los francos y se refugiaron en los Pirineos para protegerse. La otra teoría es que las palabras agote o bozate son denominaciones que podrían venir de la creencia de que eran portadores de una enfermedad de voz, o que se transmitía por vía oral, en una época, alrededor del año 1100, en la que había un miedo racional a diferentes enfermedades que acortaban considerablemente la esperanza de vida, que ya de por sí era muy corta. Los agotes estaban tan mal considerados que la propia palabra, agote o cagot, se llegó a considerar un insulto por sí, como así lo demuestra una sentencia de la corte en 1820, condenando a un hombre a pagar 25 libras por llamar agote a otro en una discusión. Pío Baroja, por ejemplo, los describe así en su libro Las horas solitarias. Cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, distancia bicigomática, fuerte, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo branquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. O sea que no se parece en nada al vasco clásico, que es la zona donde se asentaron, la zona del País Vasco del Norte y Navarra. Se cree que es un tipo centroeuropeo o del norte. Hay viejos de Bozate que parecen retratos de Durero de aire germánico. También hay otros de cara más alargada y morena, que recuerdan al gitano, lóbulo hinchado y redondo, y también sin lóbulo en las orejas. En cualquier caso, las investigaciones más recientes apuntan a que se trató de un grupo de delincuentes fugitivos, en su origen de leproserías galas, en las que se habrían refugiado para escapar de la justicia del país vecino. Y es esta la teoría que parece como más fidedigna. Estos agotes han estado discriminados por el resto del pueblo desde tiempos inmemoriales. Parece ser que se asentaron en Baztán y en el este de Guipúzcoa en el siglo XIV, llegando a estar fuertemente marginados, incluso a nivel religioso, teniendo que sufrir todo tipo de injusticias aún en pleno siglo XX, a pesar de las leyes promulgadas en siglos anteriores por las Cortes navarras, equiparando a este con un grupo como los demás, y prohibiendo la denominación de agote como injuria. El primer documento que ha llegado hasta nosotros es una bula pontificia, fechada el 13 de mayo de 1515, en la que se recomienda al chantre de la Catedral de Pamplona el examen de la petición que los agotes elevaron al Papa para que se les tratase como al resto de fieles. Una sentencia eclesiástica en su favor que no surgió demasiado efecto en la práctica, como tampoco lo hicieron sendos decretos dictados en el 1534 y 1548 por las Cortes de Navarra a favor de este grupo marginado. El odio hasta estas gentes llegó hasta tal punto que de padres a hijos se iban transmitiendo auténticas barbaridades sobre ellos,
incluso sobre su anatomía. Se decía que eran lujuriosos, como todos los leprosos, debido a su color de sangre. Coléricos, orgullosos, susceptibles, arrogantes, astutos, que ocultaban entre ellos muchas cosas. Entonces podríamos deducir que el rey Juan Carlos I era gote. Oh my God! También se les creyó cretinos, homosexuales, hechiceros, que se unían con las bestias, que olían mal, que les apestaba el aliento, que donde ponía el pie un agote no volvía a crecer la hierba, etcétera, etcétera. Y entonces, si mezclamos todo esto en una coctelera, podríamos decir que se podría parecer, a ojos de la gente de la época, al bajito de los morancos. Para ser distinguidos a distancia, se les obligaba a llevar en la espalda, en un sitio bien visible, una señal en forma de pie de gato de color rojo, y tenían que hacer sonar una campanilla en su recorrido para avisar de su presencia. Sin embargo, otros testimonios nos hablaban de su muy buena condición. Eran laboriosos e industriosos, pacíficos. Ante tanta violencia no tomaban la iniciativa, solamente se defendían. Eran serios y sedentarios, y tenían alma de músicos. Eran los Xiuslaris, tamborileros y vetzolaris de las tierras navarras, y destacaron como artesanos, carpinteros y poetas. Así que, con lo trabajadores que eran, podríamos descartar la teoría de que Juan Carlos I era gote. Las características físico-morales que se les atribuían, junto con su origen desconocido, hicieron de ellos una raza maldita, y como tal, fueron recluidos en sus barrios, separados de los demás, y no permitiéndoles vivir en el pueblo mismo, ni mostrar el escudo blasonado en sus fachadas, y mucho menos casarse con los naturales, sino entre ellos mismos, lo que acababa provocando a la larga relaciones incestuosas y con ello algunas anomalías genéticas o malformaciones. En la iglesia debían ocupar un lugar aparte, en el fondo a la izquierda, debajo del coro, teniendo una pequeña puerta de acceso exclusiva para ellos. En los actos religiosos se les trataba con todo tipo de discriminación. No podían ascender a la parte delantera de la iglesia, no pasaban por la pila de agua bendita, ya que solían tener una propia, y el monaguillo descendía para recibir su ofrenda que se apartaba de las demás. Se les daba la paz con el portapaz puesto al revés y cubierto con un paño. En algunos lugares se pretendía que ni se les diese la paz, sino dejársela en un banco donde ellos la pudiesen tomar. No podían ser ordenados sacerdotes de ninguna de las formas. Las leproserías cargadas de enfermos pronto vieron que esa gente no ofrecía cuidado y se les permitió vivir en los barrios. Los ciudadanos no agotes vivían con temor de la lepra y veían cómo se les fue encerrando en un círculo moral y psicológico peor que el sanitario. Los tuvieron por leprosos y las leyes les sentenciaron como a tales, con diferencia de los leprosos recluidos, pero con un yugo aún más pesado. No se les trataba del todo como a leprosos, pero se les permitió construir la obra de carpintería del castillo de Montanés, ir al mercado, estar en la iglesia con todos, aunque su lugar fuera el último, y con todo esto habría que preguntarse de qué vivirían. Pues bien, desde que tenemos conocimiento de la existencia de los agotes, sabemos que tenían los peores oficios existentes. En la época se creía que por nacer agote traías contigo una enfermedad que podía contagiarse al resto. Debido a la ignorancia o al temor de ser contagiados, les estaba prohibido criar ganado y sembrar tierra tampoco. Recordemos que había una creencia en la que si un agote pisaba la hierba descalzo, no volvía a crecer. Así pues, sus trabajos eran de carpinteros principalmente, debido a que la creencia en aquellos tiempos era que a través de la madera no se transmitían las enfermedades. En las clases altas no se tenía esta visión de los agotes, ya que estaba muy lejos de estar en contacto con el pueblo llano y de sus creencias. Pero también tenían otros oficios, como el de sepulturero, un trabajo poco agradable. También los había canteros, molineros,
tejedores, pescadores y leñadores. Hacían también tornillos de prensa, carrocerías, bancos, la parte mecánica de los molinos, elevaron campanas, construyeron naves e hicieron puentes. También hacían las sogas para los ahorcamientos. Y la gente noagote no quería ser carpintera, por temor a ser confundidos con uno. No eran pues siervos, gozaban de la protección de la Iglesia y de una libertad en términos muy restringidos. También se les acusó en gran medida de ser herejes, de tener trato con bestias, de hechiceros y de que carecían del lóbulo de la oreja. Y si un hombre no agote se casaba con una mujer agote, los hijos naturalmente serían agotes. Si a un agote le favorecía la fortuna y se casaba con una mujer no agote, unas coplas burlescas al respecto amargarían el festejo. Las fiestas las tenían que hacer en sus barrios si no querían verse humillados. Los vascos llevaban el pelo largo, y a los agotes se les obligaba a cortárselo para ser diferenciados del resto. Les estaba prohibido llevar armas y vestir de gentilhombre. No podían pescar en ríos, criar ganado, cortar leña en los bosques comunales, beber de las fuentes públicas, ya que ellos tenían sus fuentes propias, y en un juicio, el testimonio de 7 hombres libres equivaldría al de 30 agotes. Incluso hay una sentencia de un vecino que llamó a otro agote, y al considerar esto un insulto, se le obligó a pagar 25 libras. Pues estos han sido unos de los pocos grupos sociales desfavorecidos que hemos podido encontrar en la Edad Media. Seguramente haya muchísimos más, y si quieres un segundo vídeo, una segunda parte de este mismo, no olvides darle a like y toda la movida y suscribirte. Muchas gracias y nos vemos pronto.